Nunca hago esto. ¿Cómo está Andrés Giordano, diputado? Muy bien, Darío. Feliz de estar acá también, Ale. Y me hacen sentir como que usurpé el puesto que le No, correspondía a está Darío acá. bien. No, sí, estuvo mal. Nosotros te invitamos a venir presencial, no es que tú decidiste solamente. Aparte que ahora tenemos ley de accediste a esta usurpaciones, invitación. estamos en un escenario distinto. Sí, mala palabra, claro. Feliz cuando me usurpan el puesto. Me encanta porque me encanta la conversación presencial. Vamos a las noticias entonces para abrir el diálogo con Andrés Giordano. A 4 años de la tragedia en la bodega Kaiser, la justicia aún no llega. A fines de noviembre de este año, la Sala de la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó por 85 votos a favor y una abstención de forma transversal y casi unánime el informe de la Comisión Especial de Investigación por los hechos ocurridos en Renca el 20 de octubre del 2019 durante el estallido social en las bodegas de la empresa Kaiser, donde se encontraron Manuel Muga, Joshua Osorio, Andrés Ponce, Julián Pérez y Luis Salas. En el informe elaborado por la comisión se establece que el servicio médico legal fue negligente en la aplicación de procedimientos técnicos relativos a las pericias tanatológicas. También se reprocha que el Ministerio Público alegara desconocimiento de información relevante, como cuando dijo en respuesta a un oficio que no hay antecedentes de impactos balísticos en circunstancias que sí los había. El documento detalla también que tanto Carabineros de Chile como el Ministerio Público concluyeron rápidamente que las víctimas habían muerto saqueando, es decir, cometiendo el delito de robo en lugar no habitado, sin pruebas de aquello. Esto generó un estigma y prejuicio anticipado en la propia investigación. Y para eso vamos a hablar nuevamente con quien presidió, el diputado que presidió e impulsó la Comisión Especial de Investigadora, el diputado Andrés Giordano. Ale. Hola, Andrés. Bueno, primero nosotros hicimos aquí una pequeña síntesis de algunos aspectos del informe, pero si nos pudieras contar cuáles son las conclusiones más relevantes respecto de la investigación del caso y si va a tener o podría tener alguna influencia en las indagatorias que aún no terminan. Bueno, eso, partir por atrás es muy importante. Existe una querella penal que busca responsabilidades penales. Ese es como el inicio básico de la acción que ejercen las familias. Lo que nosotras y nosotros detectamos, un grupo de parlamentarios que levantamos esta iniciativa de la Comisión Especial Investigadora, era que el Estado había fallado en garantizar el acceso a la justicia a través de todos o varios de los organismos que están encargados de esa persecución penal. Entonces, ahí teníamos serias dudas del rol del Servicio Médico Legal, teníamos serias dudas del Ministerio Público, teníamos serias dudas de Carabineros y obviamente indagamos otras instituciones, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, cuál fue el rol, la PDI, y lo que hicimos fue investigar el caso con ese objetivo. Es decir, nosotros no estábamos encargados de determinar la responsabilidad penal de los hechos, Sí. ¿no? ¿Quién propició o generó las condiciones para que estas 5 personas fallecieran en una bodega de una fábrica de una marca conocida como Kaiser en Renca? Lo que nosotros hacíamos era ver cuáles eran las negligencias, las acciones, las omisiones por parte de organismos del Estado. Y en eso fueron 6 meses. Quiero decir, costó mucho llevar adelante esta comisión porque fue muy minuciosa. Tuvimos sesiones secretas, que como hay una querella entre medio, hay que resguardar cierto tipo de información que no se puede hacer pública, entonces habían instancias donde teníamos sesiones reservadas, donde no se podía grabar, donde a uno de los parlamentarios te quitan hasta el celular para que todo sea a la antigua, como diríamos. Y no podía entrar mellado tampoco. Y no podía entrar, claro, estaba vedado particularmente todo diputado que fuera conocido por grabar conversaciones privadas. Y lo interesante es que cuando comienza esta comisión, y antes de entrar en las conclusiones, yo creo que se gatillan ciertos hitos que tengo toda la sensación muy responsable que puedo decir, no hubiesen ocurrido si es que no se activa, no se echa a andar este procedimiento por parte del Poder Legislativo. Entre esas se permitieron llevar a cabo varias de las diligencias que las familias venían solicitando a la Fiscalía, pero que estaban metidas, la verdad, en un cajón, guardadas, porque era una causa que estaba congelada, una causa fría. Entre otras cosas, se inició un sumario adentro del Servicio Médico Legal por varias irregularidades que después quedaron en el informe. Y también, esto fue paralelo y en realidad no tiene relación con la Comisión Especial Investigadora, pero sí se discutió en su interior, hay una querella a propósito de las grabaciones por el delito de grabación en un lugar, en un recinto privado, no habitado, etcétera, que fue la que hizo este carabinero que difundió un video el día en que fallecieron las víctimas, donde grabó además a los cadáveres. Los cuerpos, claro. Y realizó además una serie de juicios que se viralizaron por todas las redes sociales. El juicio que él hizo, él lo que dice es, básicamente inmediatamente los encasilla como ladrones que murieron cometiendo un delito en el fondo,
eso se repitió también por parte del Ministerio Público y se repitió por parte de otras vocerías de Carabineros. Y eso quedó constatado en el informe como una primera irregularidad que rápidamente pone un estigma y hace una aseveración que marca el curso de la investigación. Porque si tú estás investigando un hecho donde hay un sinnúmero de circunstancias no explicadas, pero partes de la premisa que acá habían personas que murieron, como dijeron varias autoridades, no vamos para no entrar en polémica, no las vamos a citar, pero dijeron casi que murieron en su propia ley, básicamente ya estás generando un prejuicio que va a desencadenar en que, por ejemplo, no se lleven a cabo un montón de diligencias que buscan explorar otras alternativas. Alternativas como cuáles, que nosotros revisamos en la Comisión Especial Investigadora, que habían lesiones en los cuerpos que no eran, digamos, coherentes con el fuego, sino que incluso una de las tesis levantadas que no había sido investigada, por lo menos hasta el momento del cierre de la Comisión Especial Investigadora, podían haber sido productos de balines antimotines antidisturbios, ¿no? Eso fue una de las tesis que se nos planteó en una de nuestras comisiones. Entonces, para cerrar un poco en el orden de la pregunta, lo que nosotros detectamos es que el servicio médico legal tuvo una serie de falencias en técnicas, ¿no? En los informes tanatológicos, en su rol para el levantamiento de los cuerpos. Recordemos que quedó material orgánico y pertenencias de las víctimas en el sitio del suceso. Que encontradas por una periodista. Encontradas por una periodista. Material audiovisual que además revisamos en la Comisión Especial Investigadora y revisamos el momento en que una de las llaves que encuentran hace match con un candado de la víctima. O sea, es una situación que para los familiares fue dolorosísima, pero que muestra otra de las negligencias ya más vinculada al rol del Ministerio Público y también de Carabineros, que el sitio del suceso no se resguardó absolutamente nada. Al día siguiente habían personas transitando, llevándose cosas, y asimismo pudo entrar un equipo periodístico a constatar lo que había ocurrido, hizo el mismo recorrido que había hecho el carabinero que grabó el video originalmente, y al hacerlo se encuentran con restos orgánicos y vestimentas de una de las víctimas. Adicionalmente, tú lo mencionaron ahí en el resumen, habían informes contradictorios del Servicio Médico Legal y la información que manejaba el Ministerio Público, como cuando se señala que no habían antecedentes de impactos balísticos y después se acreditó que sí los había, y parte de la razón por la que se exhuman los cuerpos para volver a periciarlos por esto. Otra cosa que fue tremenda y que tuvo que ver con la exhumación que ocurrió en el transcurso de la Comisión Especial Investigadora, los cuerpos los metieron en bolsas de basura. Y con eso no solo dañaron la dignidad de las personas que estaban ahí, sino que además dañaron la evidencia y el proceso que venía después con la exhumación, que era volver a periciar los cuerpos. Entonces, hay un sinnúmero de actuaciones y de no actuaciones, de omisiones del actuar, que revelan un desinterés por otorgar el mismo acceso a la justicia que yo tengo la sensación hubiesen tenido familiares de víctimas en una situación similar en Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea. Y yo creo que eso es fundamental como parte de las conclusiones. Y dentro de lo que nosotros señalamos, porque además esto ocurrió en un contexto muy especial, es que acá hay una serie de normativas internacionales, entre ellas el protocolo de Minnesota, que es una serie de recomendaciones específicas para actuar cuando hay situaciones donde se puede presumir la actuación de terceros agentes del Estado en la muerte de algún civil. Y particularmente, si bien no hay antecedentes concretos que puedan asegurar eso con certeza, lo que sí es objetivo es que en el momento que ocurrió esto, el 20 de octubre del año 2019, estábamos en un estado de excepción constitucional donde el orden público estaba de cargo de las Fuerzas Armadas. Y por lo tanto, en el marco de ese tipo de situaciones debería haber aplicado el protocolo, no se aplicó, y una de las conclusiones es que se debe legislar, y ahí es la tarea del Poder Legislativo, que por lo menos logramos un informe aprobado transversalmente, se legisle para que este protocolo tenga un carácter de obligatorio para el Estado y para todas sus instituciones. Ahora, es importante este aspecto de la transversalidad, porque obviamente que es un informe sobre hechos donde por sesgo político, ¿no? Se podría haber dividido el informe entre fuerzas, digamos, oficialistas o que explicaban o entendían que hubiera habido un estallido social, y otras que dicen que esto, digamos, fueron actos delictuales, etcétera. ¿Qué hechos fueron tan potentes en esta investigación o que llevaron a que el informe fuera validado transversalmente, es decir, por fuerzas tanto opositoras como oficialistas? Y fue validado en 2 ocasiones. Yo quiero compartirles, confesar acá que una de mis mayores preocupaciones era lo que tú acabas de señalar. Que de hecho, era casi como lo obvio. Claro, que entonces tú me decís, obvio. Sucede con muchas comisiones investigadoras que, digamos, uno dice, bueno, son testimoniales porque al final la levanta un sector, la prueba ese sector, el otro sector se omite o lo rechaza. Exactamente. Y nosotros veíamos que, como esto había ocurrido en el marco del estallido, de la revuelta social, podía tener un componente ideológico que hiciera que la propia comisión fracasase en su objetivo de ser de hecho, imparcial. costó mucho crearla. Costó levantarla, tuvimos que intentarlo 2 veces, pero
Después también costó llevarla a cabo porque efectivamente al principio no había un convencimiento de que la propia Comisión Especial Investigadora estuviese justificada. Y acá yo me atrevería a decir que también de varios de los sectores que no estaban familiarizados directamente con el caso. Yo tenía una cercanía porque venía trabajando con las familias, había estudiado un poco cómo había sido la situación, habíamos incluso nosotros realizado un par de lives para interiorizarme yo y también dar a conocer un poco qué es lo que había ocurrido con la investigación que tú hiciste en Jaque Mate. Fue muy importante para revelar las inconsistencias que todavía permanecían en el aire y que permanecen. Sin embargo, creo que el diseño que construí también pensando un poco en tratar de desencajar esto de una pelea más ideológica y tratar de hacerla lo más objetiva posible, y en eso se enmarcó una serie de comisiones especiales secretas, donde pudimos escuchar evidentemente al Ministerio Público, pero también escuchar a las partes querellantes y también escuchar a los distintos testimonios, a las policías, pudimos escuchar al Servicio Médico Legal y pudimos ir armando un relato. Yo diría que un punto clave es que hayamos logrado tener el acuerdo para tener jornadas de revisión documental, donde lo que hicimos fue revisar antecedentes como los videos de Telesur. Y ahí, o sea, cuando tú ves gráficamente cómo no estaba resguardado más bien el sitio del suceso, y cuando tú ves lo que significa que se encuentran restos orgánicos y se van de una u otra manera encajando los distintos relatos y se van evidenciando también las contradicciones que hubo y hay algunas cosas que no las puedo tampoco comentar en detalle porque son parte de esas sesiones secretas, pero quedó una sensación transversal de que en algún momento los testimonios que fuimos recibiendo no eran coherentes con lo que estábamos apreciando en la realidad. Y eso yo creo que queda muy gráfico en el informe, que primero se aprueba por 13 parlamentarios transversalmente, desde el Partido Comunista a republicanos, pero que luego pasa a sala, se demoró un tiempo en ser puesto en tabla, pero cuando pasa a sala la verdad que tuvo ningún voto en contra, una sola abstención y el resto todos los votos a favor. Yo creo que ahí evidentemente pesó el trabajo que hicieron los parlamentarios de las distintas sensibilidades políticas en la comisión, que son los encargados de traspasar a sus bancadas por qué llegaron a la convicción de que había que votar a favor. Y lo que yo también, digamos, de una u otra manera traspasé en los discursos y en varias de las ocasiones en las que pude interpelar a los parlamentarios para que se aprobara el informe fue: validen el trabajo que hicimos por 6 meses, donde tuvimos varias sesiones a la semana en algunos casos, tuvimos cientos de invitados, horas de revisión documental, validen lo que votaron sus parlamentarios, porque esto ha sido una comisión que ha tratado de tener la imparcialidad más absoluta para llegar a la convicción a la que llegó. Y acá yo quiero referirme a algo que me dijo él en una comisión secreta, pero no es parte de la información que valga la pena resguardar. El fiscal a mí me dijo de entrada: ustedes montaron esta comisión especial investigadora porque tienen un sesgo de confirmación. Ustedes están convencidos que acá hubo participación de agentes del Estado y quieren tratar de demostrar esa tesis y esa tesis no va a prosperar. Y lo que le respondí es que mi tesis no tenía que ver con que aquí habían habido agentes del Estado, eso es parte de una persecución penal que tendrá que determinarlo. Lo que yo creo es que acá hubo negligencias por parte de organismos del Estado. Y lo que se demostró finalmente es que ese sesgo de confirmación lo tenía la Fiscalía cuando atribuyó rápidamente conductas delictuales a las personas que murieron en la fábrica de Renca y hasta el día de hoy no ha podido demostrarlo. No ha podido demostrarlo. Yo quiero hablar un poquito de los antecedentes del caso, que muchas personas no recordarán, pero aparecen estas 5 personas muertas cuando se apaga el incendio, y los antecedentes que logramos reunir en este programa que hicimos en la red es que por especialistas externos, sin ningún sesgo de confirmación, esas personas no murieron en el incendio, o estaban desmayadas antes o murieron antes. Tenían evidencias de lesiones recientes, algunas de ellas por impactos balísticos, otras lesiones no explicadas tampoco por acción del fuego. La fábrica tenía un interés en que el caso se cerrara rápido y que se estableciera que había sido producto del saqueo, porque tenía un seguro comprometido. Y hay otra gran cantidad de anomalías, como precisamente esta de que pasa muchas veces cuando muere gente pobre, que viene la policía, el fiscal dice: bueno, estos son delincuentes, no se investiga realmente cuáles son las causas o qué pasó, no se investiga con el mismo celo, no se investigan otras posibles hipótesis. Las familias fueron muy maltratadas en un comienzo, incluso hubo actuaciones de abogados que les sugirieron que no insistieran, porque el caso estaba claro y que más les valía no levantar mucha agua, porque si no iban a aumentar el estigma contra sus familiares.
Es una historia, eso que tú dices, es como uno podría decir, eso sucedió hace 100 años, hace 200 años. Sucede como... todos los días, lamentablemente. Sucede todos los días porque, tal como tú dices, puede que se demuestre en otros casos que la persona estuvo ahí saqueando, pero eso, digamos, en Chile no existe la pena de muerte, menos pena de muerte sumaria, que significa que la persona tiene que morir por eso, Claro. 1. Y 2, tienes que demostrar. O sea, si tú le atribuyes un delito a alguien, tienes que demostrar que cometió ese delito y tiene que ser con las mismas pruebas, sin duda razonable, que en cualquier otro caso. Lamentablemente, en Chile todavía hay una justicia de clase que no se aplica por igual para todos. Justicia para pobres y justicia Digamos para que ricos. no es que haya un poder atrás maquiavélico diciéndolo, sino que son los sesgos incorporados en el sistema, muchas veces en fiscales, en policías, y los casos van pasando así, digamos, lo que hablábamos la otra vez, ¿no? Se dice ajuste de cuenta, bueno, ajuste de cuenta no se Listo. investiga, se encarpeta. Y por lo tanto felicito este informe que hicieron y sobre todo la transversalidad, digamos, un objetivo que parecía imposible al comienzo. Sí. ¿Tú crees que este informe, Andrés, pueda empujar que haya justicia en la justicia? Sí, ya me lo habías preguntado y no lo respondí. Sí. Como los políticos, esquivando la Sí. pregunta. No. No, pero quiero responderla. Es una pregunta que es relevante. A ver, ¿tiene cosas positivas el hecho de que hayamos constatado las negligencias desde la perspectiva de que nos demuestra que lamentablemente las dificultades que hoy día enfrentan las familias para llevar a término el proceso, la querella penal que tiene mucha relación con estos prejuicios, acciones, omisiones, negligencias derechamente por parte de algunos organismos del Estado? Hay muchas cosas que lamentablemente por esas negligencias ya no se van a poder, digamos, Claro. investigar a fondo. La investigación que no se hizo hace 3 años, casi 3 años, ¿sí? ¿No? No, más encima se exhuman los cuerpos y 4 años. se intervienen, o sea, O sea, una todo diligencia está alterado, que era- todo está alterado. Entonces, la querella penal tiene un camino que es muy complejo de subsanar precisamente por las distintas anomalías que detectamos. Porque va a haber siempre dudas razonables. Exactamente. O sea, Y es muy ya existe probable. un vicio en la investigación que es de origen, ¿no? Sí. Y lo que nosotros contestamos es eso. Hay un vicio de origen y estas son las instituciones responsables. Ahora, ¿qué es lo positivo de este informe? Creo yo que es un informe que le sirve también a las familias para reclamar por la negligencia del Estado. Y hay una demanda contra el Estado precisamente por estas razones. Y tendrá que defenderse con el Consejo de Defensa del Estado y demostrar que actuó como correspondía, pero, y eso sí es lo positivo, ya han habido experiencias previas de otras comisiones especiales investigadoras, hasta el caso de Quintero Puchuncaví, donde también se tomaron este tipo de informes como parte de los considerandos de los fallos de la Corte Suprema. Entonces, efectivamente, por lo menos creemos que es un instrumento que, al menos si no es por la vía penal y quizás por la vía civil, pueda ir abriendo espacios de justicia para estas familias. Y también, por lo menos, si no se llega a establecer las circunstancias de cómo y por qué murieron, que quede establecido que no puede el Estado atribuirles delitos que nunca comprobó. Claro, eso es parte también de la querella, Sí. o sea, perdón, de la demanda civil. Nos quedan un par de minutitos. Aprovechando tu presencia acá, Andrés, muy cortito, estábamos hablando de los ministros del Tribunal Constitucional, digamos, del aumento de sueldo, nos remite al reajuste del sector público, digamos, Sí, que sí, es sí. parte de ese mismo paquete, que es obviamente una derivada muy específica. ¿Cómo va eso? ¿Cómo está? ¿Cuáles son los próximos pasos? ¿Parece que ya hay acuerdo? ¿Cómo va ese proceso? Mira, va avanzando, ha sido un proceso lento. Yo no soy miembro de la Comisión de Hacienda, pero ayer estuve justo reemplazando a un colega en la Comisión de Hacienda y además me metí mucho en la discusión porque el reajuste del sector público contiene una serie de disposiciones misceláneas que hablan en general de relaciones laborales, condiciones laborales. Está el tema controversial del aumento de sueldo del Tribunal Constitucional. Nosotros en eso hemos sido más o menos una voz bien unánime. Por lo menos en el sector del Frente Amplio y del PC, nos parece impresentable. Como para resumirlo y no andar en el detalle, nos parece impresentable por razones políticas y también por razones de coherencia. Es más, a mí me parece que todavía los sueldos de las autoridades, de las altas autoridades del Estado, incluyendo los parlamentarios, me meto en esa discusión, a pesar de que bajaron las remuneraciones respecto del periodo anterior, me siguen pareciendo brutalmente elevadas y creo que debiesen tener un indicador de realidad, por ejemplo, que estuviesen vinculadas a una proporción del salario mínimo, por ejemplo, que es algo que en Chile, de una u otra manera, define la mayoría de los salarios. El 60% de las personas gana menos de 600.000 pesos y el salario mínimo está en 500.000. O sea, hay una relación
directa entre el salario mínimo y los salarios de Chile, que son bajísimos, y por lo tanto me parece que un criterio de realidad debiese enfocarse en eso. Pero ya ese tema de otra discusión lo traje a colación a propósito de la controversia del TC. Lo que sí me parece importante decir del reajuste es que han habido, a través de parlamentarios o parlamentarias que tenemos sensibilidad con los gremios, con las organizaciones del Estado, hemos tratado también de ir mejorando ciertas condiciones, sobre todo para los sectores más precarizados. Uno de ellos, por ejemplo, son los asistentes de la educación. Yo he metido varias indicaciones al respecto, algunas se van a ver hoy día, otras se vieron ayer. También estuvimos discutiendo arduamente en una jornada muy larga el teletrabajo en el Estado, que lo hemos profundizado en una ley que va a salir pronto, que se tiene que votar en sala, pero ya está aprobada en las comisiones de ambas cámaras, que es la ley de conciliación para la vida familiar, laboral, familiar y personal, que busca dar varias medidas de conciliación, y una de ellas es como robustecer la modalidad de teletrabajo para personas que tienen a su cargo el cuidado de personas mayores, con discapacidad, niños, niñas, adolescentes, etc. Ahí hay un debate súper profundo, pero es algo que también se está tratando de impulsar hacia el Estado. Entonces, yo creo que ya los temas más controvertidos tienen acuerdo. Suelto. Quedan algunas cosas como está esta inclusión del ICSA, que... Sí, porque ya podemos entender que mi Hacienda pusiera el reajuste a los miembros del TC, se va a votar, entiendo, por separado, pero ¿por qué metió esta cláusula salvataje de la ISAPRE entre medio? Del reajuste al sector público, que no tiene nada que ver ahí. Para mí no tiene explicación, y lo que hemos hecho también como sector es solicitar que esta medida o bien se retire, o si no, cuando se vote por separado vamos a votarla en contra. Lo que se ha hecho, en todo caso, que se haya presentado ahí, que claramente no es el objetivo de aquello, es que se empiece a tramitar el proyecto que está en el Senado, ¿no? Que dice relación con el cumplimiento del fallo de las ISAPRE. Yo creo que la vía es la discusión legislativa específica del punto, y allá se verán y se representarán las distintas posturas políticas y los intereses que están en juego, pero me parece que no es algo que debiese hacerse en el reajuste. Entonces, sacando esas cosas, yo creo que el reajuste se termina de votar hoy día y pasaría a sala de la Cámara de Diputadas y Diputados para hacerle la próxima semana. La próxima semana. Muchas Andrés gracias. Giordano, diputado independiente del Frente Amplio, muchas gracias por estar por acá. Ya te palabrearon para el domingo, ¿no? Sí, estoy pololeado para el domingo, así que voy a tratar de hacerme un espacio y venir a estar con ustedes. Muy bien. Me Ya, parece una estupendo. oportunidad imperdible. Muy bien. Ahí muy vamos a bien. estar ya en Poliria, al Frente Amplio, ¿qué pasa? Ya, ¿Qué ¿ah? va? Ahí ¿Qué nos va? deslenguamos, vengo sin chaqueta. Sin y chaqueta, nos Sin vamos chaqueta, con todo. sí. vamos, claro. Capaz que venga con algunos van a entusiasmar, van a llegar aquí a celebrar con Chayo, o van a llegar de funeral, no lo sabemos. Pero Bueno. Oye, pero nos encontramos ese día, ¿no es cierto? De todas Sí. maneras. Nos encontramos. Sí, vamos a estar aquí. Sí. Hay que decirlo. Una pausa Ya, po. y volvemos para ir cerrando ya 32 minutos.